Gabriela, ¿cómo nace tu amor por la actuación y luego por la locución? Desde chica en mi casa siempre se respiró arte, ¿no? Mi mamá cantaba ópera de manera aficionada. Mi padre durante bastante tiempo tuvo un pequeño grupo de artistas líricos y hacían giras por el interior del país y se escuchaba música clásica siempre en casa. Mi hermano mayor escritor y mi hermano menor después comenzó a incursionar también y en el periodismo y sé que tengo una abuela que murió antes de que yo naciera, pero era poetisa también y ya venía en la sangre de nosotros, ¿no? Yo desde que creo que recuerdo haberme disfrazado la primera vez de chiquita, de 2, 3 años me disfrazaron para ir al desfile de carnaval y me disfracé de bailarina. Y yo pensé que era mi madre que lo había elegido, pero pasaron los años y me dijo que no, eras vos que querías disfrazarte de bailarina. Y yo ya tenía esa cosa de que iba a estar en las tablas, ¿no? De alguna manera. Y comencé, mi primer amor, siempre digo, fue el ballet. Yo empecé a estudiar ballet ya de grande, tenía 13 años cuando empecé a estudiar. Y con Rita Pupco primero, después estudié con Eve Arnoux y seguí con Eduardo Ramírez y fui parte de su conjunto concertante. Y si bien no estábamos en el Sodre, pero practicábamos de una manera súper profesional, eran de pronto 4 y 5 horas por día que estábamos ensayando y después bailando. Mi primera actuación fue en el Teatro del Notariado, justamente. Y me emocionó mucho cuando volví porque después de tantos años, ¿no? Eso fue en 1976, pero cuando volví a Uruguay, la primera obra de teatro que hice con un elenco en un teatro fue en el Notariado. Y me dio mucha emoción volver a ese teatro porque fue con la primera vez que estuve frente a un público, ¿no? Tenés preparación para hablar en español neutro. Sí. ¿Cómo nace en ti la inquietud de trabajar en esa área? Y también, bueno, contame un poco cómo estuviste, bueno, tantos años trabajando en Estados Unidos, cómo fue esa experiencia. El tema de la locución comenzó precisamente, yo siempre digo, ¿no? Que ya Darwin dijo que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor al cambio. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, yo quería actuar en cámara, ¿no? Pero me encontré con una realidad que recién está comenzando a cambiar, pero es que el mercado latino y los directores de casting que se manejaban con el mercado latino consideraban que yo era demasiado blanca para ser latina, ¿no? Y entonces era muy difícil poder trabajar en cámara. Y mi hermano menor, que en ese momento, Enrique, que vivía en Los Ángeles, me dijo que él tenía un amigo uruguayo que era director de doblaje, un querido Robert Colucci, que falleció después, y que por qué no iba a probarme, ¿no? Porque ahí no hay ningún problema de si parezco o no parezco latina, ¿no? El tema es la voz. Y sí, al poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos, fui al estudio, me hicieron una prueba. En aquella época todavía lo que más que acento neutro te pedían acento mexicano, era todavía más estricto eso. Y estuve yendo mucho tiempo a ver cómo se hacía ese proceso, ¿no? A ver cómo los actores trabajaban. Y luego de un tiempo que se dieron cuenta que sí, que yo estaba interesada en esto, me empezaron a dar partes pequeñas y me controlaban mucho, ¿no? En aquel momento había una directora muy, muy querida que después nos llamamos colegas ahora, que me insistía mucho con el acento, controlando todos los sonidos que me hacían uruguaya, controlándolos. Y uno de los primeros dibujos animados que hice, tenía que hacer de un varoncito, como esa edad en la que el varoncito está cambiando la voz. Y esta directora me exigió tanto que yo volví a casa como que había estado haciendo ejercicio, me dolía todo físicamente, me dolía todo, ¿no? Pero llegó un punto en el cual sí, lo empecé a dominar. Y así fue que nació toda esa parte, que yo ni la pensaba. Yo me consideraba bailarina y actriz, pero las circunstancias, ¿no? del mercado en Los Ángeles para una actriz
tan blanca y latina, dio que incursionara por ese lado también. Y luego en el 99, en 1999, lamentablemente este director uruguayo Robert Colucci falleció en un accidente de tránsito y tenía 44 años. Fue muy triste para mí porque somos pocos uruguayos y pocos uruguayos en el medio y extrañé mucho su presencia. Y a raíz de eso fue que comencé yo a dirigir, porque este estudio de doblaje le gustaba tener directores de doblaje de todas partes de Latinoamérica, centroamericanos, mexicanos, sudamericanos. Entonces ahí fue que me ofrecieron comenzar a dirigir. ¿En qué consiste justamente la tarea del director de doblajes? El director de doblaje tiene que, a pesar de que hay un traductor, siempre tiene que estar pendiente de que se esté respetando el libreto, ¿no? De pronto, quizás porque el traductor está muchas veces trabajando contrarreloj, se pueden confundir nombres, entonces uno tiene que estar como director controlando que todo lo que se dice es lo que realmente hay que decir, que no hay errores, pero además controla la sincronización, está dirigiendo que el actor que está doblando determinado personaje lo haga sincronizadamente, y en el caso de actores de doblaje que vienen de pronto de determinadas partes, como puede ser un argentino, un uruguayo, un caribeño que tiene también sus sonidos muy particulares que a veces no suenan muy neutros, el director también tiene que estar controlando que todo suene neutro, ¿no? Que no suene muy cubano o muy puertorriqueño o muy argentino o muy uruguayo. Y además de todo eso, la interpretación, ¿no? De pronto también es eso, ¿no? Que si el actor en la serie o en la película está gritando, se tiene que ver si está emocionado. El actor de doblaje tiene que reflejar la misma emoción, ¿no? Entonces sí, son un montón de responsabilidades que tiene. Muchas veces también está el ingeniero de sonido, que también colabora mucho, o de pronto dice, no, vamos a grabar de nuevo porque está hablando muy bajito el actor, o tiene que levantar más la voz, o acá saturó mucho, vamos a hacerlo de nuevo. Pero el director de doblaje controla todos estos aspectos, ¿no? La actuación, la sincronización, el acento, el libreto, que se esté ciñendo a lo que el libreto dice. A veces sucede mucho cuando uno está en un estudio de doblaje, que son estudios en Los Ángeles o en México, me imagino, o en Argentina también, que se hace mucho doblaje. De pronto una misma serie, hay turnos, está el turno de la mañana, el turno de la tarde, o en el caso mío yo siempre prefería trabajar de noche, porque así de 5 de la tarde a 1:30 de la mañana, porque así eso me permitía trabajar de noche ahí y durante el día hacer mis audiciones de actuación. Pero a veces sucede que una misma serie está siendo doblada por 2 directores. Entonces es muy importante también esa comunicación. Si yo cambié algo del libreto o le cambiamos un nombre a un personaje por algún motivo, yo le tengo que dejar escrito a ese director que viene en la noche, che, mira que acá cambiamos esto y esto, para que se maneje los mismos criterios, ¿no? Porque si no, de repente pasa que al mismo personaje se le nombra con 4 nombres diferentes en el mismo show. Entonces tiene que haber una comunicación entre los directores. Fuiste directora de doblaje y entrenaste en español neutro a reconocidos actores en Los Ángeles y de series muy reconocidas. Contanos tu experiencia y algunas de esas series en las que estuviste participando. A mí, por ejemplo, estuve en el set de la película de Incredible Hulk, Increíble Hulk, que la dirigió, no la serie, la película, que fue la primera película, creo que se hizo para cine, que la dirigió el director de cine Ang Lee, y el protagonista era Eric Bana. Eric creo que es australiano. En este caso se suponía que era él al final de la película está en una jungla, creo que esta jungla era en Costa Rica, y tenía que hablar en español.
O sea que en el caso de Eric no era tanto español neutro, sino que era hablar en español, que se le entendiera lo que tenía que decir. Y fue una experiencia lindísima, ¿no? Estar en un set, porque aparte vi la manera increíble en que se trabaja. Como era, esta hora ya es al final de la película, y están en una selva, en una jungla, no sé. Entonces había un montón de animales, por ejemplo. Esto me llamó mucho la atención, porque había animales de todo tipo. Y estaban sus entrenadores. Y había un inspector que se aseguraba que los animales estuvieran en la filmación, pero en determinado momento había que apagar las luces, había que dejarlos que descansaran porque era demasiado ruido para ellos, o demasiado calor con las luces. Entonces tenían que tomar agua, los trataban como si fueran actores también, ¿no? A todos los animales. Me llamó mucho, me parece genial, ¿no? Porque en el pasado, de pronto en esas películas épicas que se hacían en épocas en que no había tanto control de los animales, los caballos se destrozaban, por ejemplo, o sea que fue muy interesante ver eso. Y en el caso de Eric Bana en particular, era su primera película en Estados Unidos, y él tiene acento australiano, él habla inglés pero con acento australiano, él tenía que hablar con acento estadounidense. Entonces tenía una profesora de inglés de Estados Unidos por un lado, y por otro lado tenía que aprender conmigo el español, y el pobre, había momentos que me decía la de inglés, no le hables más porque ya está bloqueado, y ya estaba, ya no quería, el pobre no quería saber nada, ¿no? Necesitábamos que dejarlo tranquilo, porque de pronto lo que pasa con esa serie, con ese tipo de filmaciones, es que de pronto a nivel del español le salió perfecto, y yo les digo, bien, quedó perfecto. Pero viene el iluminador y dice, no, pero la luz no estaba bien, no, hay que hacerlo de nuevo. Y de pronto tiene que hacerlo de nuevo, tiene que volver a mantener ese español que consiguió con mucho sacrificio, controlar la luz, está todo eso perfecto, pero el sonido no salió bien. Entonces era mucho desafío para una persona que estaba tratando de hablar un inglés que no era su acento natural, y encima hablando en español así. Y con NCIS, supongo que se llamaba en español. Trabajé con Mark Harmon, que estaba en la serie, era uno de los protagonistas, y con diferentes, con muchos capítulos diferentes, que de pronto se realizaban uno de ellos era en Paraguay, por ejemplo, y entonces había que hablar más con acento más paraguayo. Eso a mí también me requirió que me juntara con paraguayos, que los grabara. Me acuerdo que llamé hasta la embajada de Paraguay, quería escuchar los diferentes sonidos, saber qué es lo que los hacía diferente del que yo hablaba, o diferente del neutro, porque no era ni neutro en ese caso, era hablar con acento paraguayo, ¿no? Entonces sí, fue cada proyecto requiere de mí que aprenda cosas que de pronto yo no las sabía todavía, que yo también me informe. Y actualmente estás aquí radicada en Uruguay. ¿Cómo evaluás el mercado con respecto a los actores de doblaje? Bueno, obviamente que en Uruguay el doblaje es una industria muy incipiente todavía, pero, por ejemplo, cuando yo recién llegué, yo llegué en diciembre del 2010. Cuando yo llegué, si a mí me hubieran dicho en aquel momento, ok, te damos este proyecto de doblaje, esta serie, es un capítulo semanal que dura 40 minutos, 45 minutos. Yo no hubiera sabido con quién hacerlo, porque no conocía nada. Los primeros 2 años que yo estuve aquí, el primer año, de pronto año y medio, en principio yo no hice nada de doblaje porque lo que quería era volverme a reencontrar con el teatro, que hacía tanto tiempo que no hacía teatro. Pero como al año y medio sí comencé a dar cursos. A medida que comencé a dar cursos, empecé a conocer a la gente. Y la verdad, decía en aquel momento, yo no sé si es que no hay doblaje, no sé si es el huevo o la gallina. No hay doblaje porque no hay gente preparada, o no hay gente preparada porque no hay doblaje. Pero noto que, por ejemplo, en los últimos 2 años, yo he sido parte de proyectos pequeños, cortos, quizás puntuales de doblaje, pero que antes no sucedía. Entonces creo que de a poquito eso también va cambiando. Y además es como una energía que se retroalimenta, porque hay más gente. Si a mí ahora me volvieran a ofrecer, consigo un proyecto de doblaje, pero con los ojos cerrados digo, sí, lo puedo hacer, porque conozco mucha más gente, y además
hace muchos años que estoy dando clases. Entonces tengo alumnos que están ex estudiantes o alumnos o los que están cursando ahora que están muy preparados para hacerlo. Con respecto a los cursos, a la capacitación, ¿en qué consiste? ¿Aprender a hablar en neutro? Claro, En fin. les enseño, cuando yo dirigía ya no tenía mucho problema de enseñar el neutro porque no hay mucho rioplatense haciendo doblaje. Al menos en Los Ángeles no éramos muchos. Y los mexicanos no tienen, de pronto con los actores mexicanos lo que tenemos que cuidar es de no utilizar palabras que sean muy regionales, que no sean, porque es neutro, es para toda Latinoamérica, no solo para México, pero en principio son los padres del doblaje, ¿no? Y tienen muchísimos años, tuvo una trayectoria haciendo doblaje, entonces no había problema de pronto, quedó un poquito corto para acá, para allá, pero no había que preocuparse de eso. Entonces nunca desarrollé una técnica porque no se necesitaba, pero cuando vine para Uruguay, desde el primer curso ya yo les marqué lo básico, ¿no? De los sonidos. En el caso sobre todo de los rioplatenses, la S, el yeyeo que tenemos, eso era lo primero en lo que me fijo. El cantito que usamos, que hablamos todo para arriba, quizás los argentinos, los de Buenos Aires todavía más que nosotros, pero de a poquito, la verdad que ellos también me ayudaron a ir descubriendo ejercicios para ellos. Es más desafío para los rioplatenses aprender a hablar en neutro, obviamente, que para un mexicano o quizás para otras partes de Latinoamérica que tienen acentos más, un poquito más neutros, ¿no? Pero bueno, yo me enfoco mucho en eso, me enfoco en nuestro canto, que hay que bajarlo un poco, ¿no? En cómo terminamos todo, que hay que terminarlo hacia abajo, no hacia arriba. La S, la Y, y hay algunos casos especiales también con algunos tipos de vocales, hablamos con las vocales más abiertas, el neutro es un poco todo más pequeño, ¿no? No es lo mismo decir pequeño que decir pequeño. O sea, nosotros somos de articular mucho las vocales y eso lo fui descubriendo a medida que comencé a dar las clases. Entonces en el curso comienzo con el neutro y arrancamos con narraciones y después pasamos a doblaje y dentro del doblaje diferentes estilos dentro del cine, ¿no? De comedia, drama, animación, acción. Y lo bueno, lo lindo es también ellos desarrollan, se les produce un demo también. Y mira qué interesante, ¿no? Esto del demo, porque de pronto, claro, un ser humano se embala con lo que está haciendo porque lo está haciendo en el momento, pero una vez que el curso termina, yo siempre les digo, ustedes tienen que seguir practicando porque yo no los puedo tener en clase 1 año, 2 años, ¿no? Es un tema de práctica de ustedes también. Y hay algunos que lo han hecho y hay otros que no, entonces tienen unos demos excelentes que les quedó porque los dirigí en el demo y porque venían de 2 meses de estar practicando, pero nunca más lo practicaron. Entonces de pronto han presentado ese demo en algún proyecto, pero a la hora, el neutro del demo suena excelente, pero a la hora que tuvieron que ir a audicionar, es como que no sonaba tan bien. Y he tenido en un proyecto muy reciente que tuve que audicionar varias voces, en especial uno de ellos que es increíble porque hace como 2 años que terminó el curso, pero mandó su demo, estaba excelente, obviamente que el cliente quería escucharlo, pero cuando sonaba como el demo porque siguió practicando. Entonces hay un poco de autodisciplina también, después de que uno termina, ¿no? ¿Cuánto dura el curso? Dura 2 meses, son 8 semanas, son grupos pequeños, son 8 semanas, es una vez a la semana 2 horas y son grupos reducidos, de 8, 9 personas como máximo, y te digo, todas las semanas estamos preparando escenas diferentes. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cualquiera puede ser actor de doblaje?
Mirá, no sé si cualquiera puede llegar a ser actor de doblaje, no es necesario, lo que no es necesario para ser un buen actor de doblaje no es, yo he conocido excelentes actores de doblaje que no eran actores de teatro o no eran locutores y fueron y son excelentes. Y aquí he tenido muchos estudiantes que el doblaje fue algo que no son ni actores, no son locutores, pero que el doblaje fue eso que siempre les gustó, que siempre tuvieron ese sueño, que lo querían hacer. Y fueron excelentes. Creo que es un tema de combinación de oído, hay que tener oído, porque cuando uno te corrige o cuando vos te grabás, después te escuchás, es importante que puedas escuchar que estás bien o que puedas escuchar el error. Yo tuve muy pocos casos aquí, creo que 1 o 2 casos, de gente que que grababa y yo después le mostraba. Digo, ves que acá dijiste y quiero que digas y, no, como el neutro, y que él se escuchaba y me decía, yo lo escucho bien, yo lo escucho bien. Entonces digo, wow, si no tenés oído para escuchar que no está bien, es bravo. Es un tema, creo que es un tema de oído, sí. Pero no, he tenido alumnos que no eran ni actores ni locutores. Les encantó, tenían oído y disciplina de seguir practicando y no han tenido ningún problema. ¿Hay edad? Al contrario, todas las edades, desde que un niño, no sé, de 5 o 6, yo he tenido sobre todo en Los Ángeles familias de tradición, de que los dos, el matrimonio era actor de doblaje y sus hijos desde chiquitos, y todavía hoy los veo, ¿no?, a través de las redes sociales, que siguen las generaciones, ¿no?, y los ves chiquititos, son más grandes los auriculares que ellos y son esas cosas que se heredan, pero es importante tener voces jóvenes también. De pronto tenés una película de estas de Disney que son todos niños y la tenés que doblar. En general, las voces de los niños siempre tradicionalmente han sido dobladas por las mujeres, y mujeres más jóvenes, chicas jóvenes. Entonces, pero cuanto más gente hay, en una película hay gente de todas las edades, así que de todas las edades también son bienvenidos los actores de doblaje que los puedan representar.